El 6 de octubre de 2025, una madre desaparece sin dejar rastro. Una semana después, su cuerpo es hallado dentro de la lavadora de su propio departamento, cerrado con llave. La escena presenta claros indicios de haber sido montada. Mientras tanto, las declaraciones de la hija durante los interrogatorios resultan contradictorias y llenas de vacíos sospechosos. Entonces, al final, ¿quién está detrás, moviendo los hilos de toda esta cadena de desaparición? El 12 de noviembre de 1975, en Guayaquil, Ecuador, nació Marta Cecilia Solís Cruz. Su infancia creció en un hogar tranquilo y trabajador, pero también atravesó algunas pruebas suficientes para forjar a una mujer dura y resistente ante la vida. A los 14 años, en una feria parroquial, Marta conoció a un joven. Era Luis Gustavo Lamota, de 18 años en ese momento. Ambos iniciaron una relación romántica no demasiado ruidosa y con el tiempo fueron descubriendo que se parecían, ambición y planes de futuro. No solo se amaban. Juntos, estudiaron derecho, se convirtieron en abogados y formaron una familia. Los dos siguieron la carrera de derecho y al final, ambos llegaron a ser abogados. Luis Gustavo era descrito como el tipo de hombre callado pero trabajador. Hablaba poco, hacía mucho y estaba detrás de todo como una sombra. Marta quedó embarazada. Tuvieron a su primera hija, Andreina Giomara, y después tuvieron 2 hijos más. Por fuera, era un hogar decente, con educación estricta y afecto unido. Pero fue precisamente aquí donde empezaron a asomar las señales inusuales. Entre Andreina y Marta existía tensión. La relación madre-hija no era suave, sino conflictiva y compleja. No era una discusión pasajera, sino una grieta que se prolongó a lo largo de los años. En ese periodo, Marta Cecilia abrió un pequeño bufete de abogados en el pueblo. Trabajó como abogada independiente, una madre con profesión, con posición y con voz. Después de abrir su propio despacho, Marta Cecilia fue convirtiéndose poco a poco en la persona a la que todo el barrio acudía cada vez que se metía en problemas de papeles o disputas. Pero había un detalle al que pocos prestaban atención. Ella no era una abogada con licencia oficial. En Ecuador, para ser reconocida hay que aprobar un examen estatal, y Marta decidió postergarlo por las responsabilidades familiares. Aún así, ella seguía asesorando de forma constante en trámites notariales, divorcios e incluso apoyaba la defensa en casos relacionados con tribunales de menores. Gracias a su manera agradable de hablar, sus honorarios accesibles y una actitud que siempre sabía ponerse en el lugar del otro, Marta era querida y confiable para la comunidad. Visto desde fuera, era el tipo de mujer fuerte, pero quienes estaban cerca contaban que detrás de esa dureza había una ansiedad prolongada. En ese momento, Marta ya llevaba algunos años separada de su esposo. Se convirtió en el único sostén. Lo que hacía todo más pesado estaba en el apartamento donde Marta aún vivía con Andreina. La relación madre-hija, que ya traía muchos conflictos desde antes, ahora quedó empujada a una situación en la que se veían todos los días. Las discusiones ocurrían de manera constante y ya no eran simples asuntos emocionales. Se extendieron a decisiones personales y luego resbalaron directo hacia el dinero. Cuando una pelea toca lo financiero, el ambiente en casa suele cambiar muy rápido. Las palabras se vuelven más cortantes, el silencio más pesado y la línea entre lo correcto y lo incorrecto empieza a desdibujarse. Y entonces, justo en ese contexto asfixiante, todo tomó otro rumbo el lunes, el 6 de octubre de 2025. Desde la mañana hasta la tarde, algunos amigos y familiares de Marta Cecilia empezaron a inquietarse porque llamaban una y otra vez y ella no contestaba. Lo extraño era que Marta era una persona de rutina. Rara vez desaparecía sin dar señales de esa manera.
Ya por la noche, Andreina y su hermano fueron llevados por su padre directamente a la fiscalía para denunciar y presentar una solicitud oficial. La hora quedó registrada con claridad, 7:20 de la noche. Según la información inicial, Marta había desaparecido después de que, supuestamente, se fuera desde la noche anterior. Andreina dijo que su madre había avisado que iría a una cita relacionada con el trabajo, pero desde ese momento, nadie volvió a verla. De entrada sonaba como una salida laboral normal, hasta que las autoridades iniciaron el trámite y un pequeño detalle inesperado obligó a todos a prestar atención. Cuando los funcionarios pidieron firmar el acta de denuncia por desaparición, Andreina se negó. Dijo que no llevaba documentos de identidad y dejó la firma de confirmación a su hermano. En un caso de desaparición, la reacción de un familiar suele ser instintiva, firmar de inmediato y aportar lo más rápido posible todo lo que se pueda. Pero aquí, esa demora, sumada a la actitud y a algunos puntos del relato que no encajaban, hizo que las autoridades empezaran a hacerse preguntas. Y no se quedó ahí. Después, Andreina presentó otra versión. Dijo que a su madre la habían secuestrado y que los secuestradores eran una banda criminal que exigía $1,000. El problema era que no tenía pruebas para sostener esa afirmación. No había mensajes claros pidiendo dinero, no había llamadas registradas, no existía ningún rastro concreto que acompañara la historia. Luego, el panorama volvió a cambiar de color. Otra vez, Andreina empezó a mostrarse desesperada y se lanzó a buscar. Subió la foto de su madre a redes sociales, imprimió volantes, tocó puertas de vecinos para preguntar. Aparecía en todas partes. Decía que estaba tratando de reunir cualquier pista y se adjudicó un papel que, con solo escucharlo, alcanzaba para que a muchos les sonara a algo fuera de lo normal. Andreina aseguró que Marta Cecilia seguía con vida. Dijo que su madre la había llamado, con la voz muy clara, y le dejó una frase tan extraña como difícil de entender: que no la buscaran más, que estaba bien y que estaba escondida. Sonaba como un rayo de esperanza, pero arrastraba una cadena de preguntas. La policía preguntó de inmediato y con insistencia si hubo contacto real, desde qué número, a qué hora. Intentaron llamar varias veces al número que supuestamente era de Marta Cecilia, y el resultado dejó a todos helados. Ese número ni siquiera existía. Aún así, Andreina no retrocedió. Insistió en que su madre sí la había llamado, solo que ella no sabía dónde estaba. Y entonces, de repente, Andreina apareció en la comisaría con lo que ella llamaba una prueba para demostrar que su madre seguía a salvo. Era un video donde se veía el rostro de Marta Cecilia. En el video, la mujer parecía tranquilizar a todos. Decía que estaba bien y pedía que no se preocuparan. Pero en el mismo instante en que pusieron el video, los investigadores notaron que algo no encajaba. No era exactamente la imagen, ni exactamente las palabras, sino la sensación general. El tono y las expresiones parecían dirigidas de manera torpe, poco natural. Enviaron la grabación a análisis. La conclusión golpeó de frente cualquier intento de aferrarse a la esperanza. El video era falso. Se había usado inteligencia artificial para simular la voz y los movimientos, creando a una Marta Cecilia. Y para estar seguros, la policía se lo mostró a Luis Gustavo. Él solo necesitó mirarlo unos segundos para decirlo. Él creía que era una falsificación. Algunos vecinos de Marta Cecilia llamaron a la policía porque percibieron un olor fétido e intenso que salía del departamento donde ella vivía con Andreina. Lo que puso la piel de gallina no fue solo el olor, sino la reacción de Andreina. Se negó rotundamente a dejar entrar a cualquiera, ni siquiera a su propio padre. La puerta permanecía cerrada, y esa evasión hizo que el ambiente alrededor del lugar se volviera espeso, como si algo estuviera siendo ocultado detrás de esas paredes. Finalmente, las autoridades consiguieron una orden de allanamiento. En ese punto, Andreina ya no tenía manera de negarse. Y el jueves 16 de octubre de 2025, es decir, 12 días después de la desaparición de Marta Cecilia, los agentes ingresaron a esa vivienda,
Apenas pasaron unos minutos y el caso dio un giro que nadie quería siquiera imaginar. El olor, efectivamente, venía de adentro. Y lo que encontraron hizo que todo lo buscado hasta entonces cambiara de sentido. En el área de lavandería, los funcionarios hallaron restos óseos envueltos y ocultos en lugares difíciles de sospechar. Más tarde, los peritajes confirmaron que se trataba de Marta Cecilia. La escena mostraba indicios de intervención para retrasar el olor y el proceso de descomposición, y lo más aterrador era la sensación de que todo había sido preparado. La lavandería estaba casi anormalmente limpia, sin señales claras de un forcejeo caótico. Parecía un espacio que había sido limpiado una y otra vez, como si alguien intentara convertir un crimen en un cuarto inocente. Durante el allanamiento, la policía también incautó varios objetos que podrían estar relacionados, del tipo herramientas de corte y maquinaria de uso común en la vida diaria o en el trabajo, pero que en este contexto se convertían en piezas que les erizaban la piel. La información del operativo se filtró rápidamente a la prensa y desde ese instante, todo el barrio dejó de llamarlo una desaparición. Después de que las fuerzas del orden entraran al departamento el 16 de octubre de 2025 y sacaran los restos de Marta Cecilia de la escena, el ambiente alrededor del caso pasó de la confusión a la conmoción. En la rueda de prensa, las autoridades incluso revelaron un detalle que sonaba como si perteneciera a otro caso. Al principio, siguieron una pista relacionada con drogas, pero lo que les esperaba detrás de la puerta del departamento no iba en absoluto por ese camino. Y entonces, mientras revisaban habitación por habitación, se toparon con un hallazgo que de pronto abrió este expediente con otra capa oscura. En el cuarto de Andreina, la policía incautó una laptop, teléfonos y, en especial, una tarjeta bancaria a nombre de la mejor amiga de ella, una persona que había sido reportada como desaparecida hacía 2 años. Ese detalle se extendió como una mancha de tinta. No solo planteó la pregunta de cómo Andreina había conservado esa tarjeta, sino que también arrastró la sospecha de que las desapariciones a su alrededor quizá no fueran algo casual. Ese mismo día, las autoridades informaron que activarían una serie de diligencias de investigación. Revisar las cámaras de seguridad de la zona, rastrear los datos del teléfono de Marta, analizar grabaciones de audio y videos para reconstruir la última ruta. Pero en la práctica, todo ocurrió mucho más rápido. La noche del 16 décimos, Andreina fue arrestada. En el interrogatorio, ella siguió afirmando que era inocente. Pero mientras más preguntaban, más las piezas se cerraban en un cerco. Los investigadores expusieron rastros de compras de herramientas por Internet y búsquedas en la red relacionadas con cómo ocultar una conducta delictiva. Cuando la acorralaron hasta el punto de no tener salida, Andreina finalmente lo admitió. Lo impactante no fue solo la confesión, sino la razón que dio. Andreina declaró que actuó porque su madre se negó a darle $6,000 para realizar un proyecto. Una cifra no demasiado grande frente al costo de todo lo que estaba pasando, que hacía que esa explicación sonara a la vez fría e increíble. Precisamente por eso, las autoridades no aceptaron que esa fuera toda la verdad. Sospechaban que detrás de esos $6,000 había otros motivos: control, resentimiento acumulado o un secreto que ese departamento llevaba mucho tiempo enterrando. El primer resultado del examen forense hizo que el panorama tomara una dirección aún más clara. Marta Cecilia murió por compresión en el cuello, ejercida con una fuerza muy grande, estrangulada con el mismo cable de carga de su teléfono móvil. Los investigadores rastrearon el historial de compras en línea de Andreina, dentro del cual había incluso artículos que antes ya habían incautado. Al mismo tiempo, detectaron un historial de búsquedas en Internet relacionado con formas de deshacerse del cuerpo. Al unir los datos con la escena, se entendió por qué el mal olor había sido contenido durante un periodo. Andreina
había esparcido sal sobre el cadáver para ralentizar el proceso de descomposición. Esto no era una reacción impulsiva de alguien en pánico. Parecía una cadena de acciones deliberadas, paso a paso, capa por capa. Las autoridades describieron a Andreina como una persona fría, con señales de estar aislada de la sociedad, pero aún así, tuvieron que plantearse una pregunta clave: si actuó sola o si tuvo ayuda. Porque en ese momento, según la línea de investigación, Andreina mantenía una relación con un hombre con antecedentes penales. Solo ese detalle ya bastaba para convertir el caso de una tragedia familiar en un expediente que podía tener muchas capas más profundas. El testimonio de los vecinos también volvió el ritmo del caso asfixiante. En los días en que ocurrió todo, escucharon discusiones constantes provenientes del departamento. A veces, el sonido dentro de la vivienda cambiaba a algo difícil de entender. Música a todo volumen y ruidos de máquinas como si estuvieran fregando el suelo. Esos ruidos, al ponerse junto al hecho de que la escena estaba casi anormalmente limpia, hacían imposible no pensar en un periodo de limpieza prolongado, con la intención de borrar rastros. Pero el detalle que volvía más aterradora toda la secuencia de conductas estaba en lo que Andreina hizo después. Unos días después de la desaparición de su madre, alquiló otra habitación y luego se disfrazó con una peluca y hasta con la ropa de su madre. El objetivo no era huir. El objetivo era aparecer frente a cámaras de seguridad en distintos lugares, creando la ilusión de que Marta Cecilia seguía viva, que aún se estaba moviendo. Es decir, no solo quería engañar a la policía con palabras o con un video falso, sino que también quería construir una vida falsa para su madre a través de imágenes en las cámaras. Después de confesar, Andreina fue llevada a la unidad judicial para ser acusada formalmente. No se opuso a los cargos presentados por la fiscalía. Sin embargo, la defensa declaró que presentaría muchas más pruebas, como si aún quedaran detalles sin decir, o un contexto que ellos creen que podría cambiar la manera de ver el caso. La defensa dijo que presentaría documentos para demostrar su inocencia, pero casi de inmediato Andreina fue igualmente procesada por el cargo de homicidio y quedó en prisión preventiva. Fue trasladada a un centro de detención, mientras la fiscalía iniciaba una etapa de investigación formal prevista para durar 30 días, contados desde el 17 de octubre de 2025. Desde ese momento, el caso dejó de ser solo la historia de una madre desaparecida dentro de su propio departamento. Se convirtió en un expediente en el que, con cada día que pasaba, empezaba a asomarse otro fragmento de un pasado sospechoso. A simple vista, Andreina parecía no tener antecedentes penales claros, pero entonces apareció una información que golpeó como una bofetada la imagen de la hija desesperada buscando a su madre. En julio de 2022, Andreina había sido denunciada por estar vinculada a un hecho grave. Según la línea de investigación mencionada, un compañero llamado Gerardo la denunció por haberle dado una sustancia alucinógena con el objetivo de robarle sus pertenencias. Lo que volvía la historia aún más inquietante era el detalle del punto débil. Se decía que Andreina sabía que Gerardo guardaba una suma grande de dinero en su casa, y esa información no venía de una suposición, sino de una conversación que parecía casual. Se conocían desde que ambos eran muy jóvenes, desde alrededor de cuando Andreina tenía 14 años. Precisamente, esa relación de años hacía que Gerardo confiara con facilidad, y, si lo que consta en el reporte era cierto, se trataba de una trampa que no necesitaba armas, solo necesitaba familiaridad. Gerardo, en medio del pánico, alcanzó a enviar su ubicación a su novia. Gracias a esa señal, su novia y un amigo llegaron hasta el lugar y lo sacaron de una situación peligrosa. Ese detalle hace que cualquiera se estremezca. Si no hubiera enviado esa ubicación, el episodio de 2022 podría haber terminado de otra manera, más silenciosa y mucho más difícil de rastrear. Se dijo que las autoridades confirmaron que ese era uno de los pocos indicios o evidencias relevantes vinculados a aquel caso.
Pero en cuanto la información empezó a circular, las redes sociales se encendieron con rumores. Se especulaba que los padres de Andreina, al ser gente del mundo legal, podrían haber influido de alguna forma para que otros expedientes, si es que existían, no aparecieran con claridad. Esto no pasaba de ser murmullo en Internet, pero tenía un poder destructivo enorme, porque sembraba en el público la sensación de que Andreina no solo era fría, sino que quizá ya estaba acostumbrada a moverse entre grietas. Los padres de Andreina le preguntaron muchas veces por Jennifer. La respuesta de Andreina sonaba muy corta. Jennifer se había ido de la casa, tomó un taxi y luego se quedó en silencio, sin discusión, sin señales extrañas, sin un solo mensaje de vuelta. Pero para una madre, un silencio prolongado siempre huele a peligro. La madre de Jennifer no pudo esperar más y fue a denunciar la desaparición. Luego, ese expediente fue retirado al poco tiempo. La razón era muy cotidiana. La familia esperaba que su hija solo estuviera enojada y que regresaría. Y hubo un detalle que los hizo creerlo por un momento. Recibieron algunos correos electrónicos que supuestamente envió Jennifer, diciendo que estaba bien. A veces, una sola frase de «estoy bien» alcanza para que muchas familias se tranquilicen, para que retiren la denuncia como si eso pudiera hacer que todo volviera a la normalidad. Pero Jennifer no regresó. Y cuando estalló el caso de Marta Cecilia, todo en aquella historia antigua se oscureció de golpe, porque para ese momento ya era evidente que Andreina podía fabricar una realidad falsa, desde versiones que cambiaban, un número de teléfono inexistente, hasta un video falso hecho con inteligencia artificial para dar la sensación de que su madre seguía viva. Si alguien fue capaz de llegar tan lejos para ocultar que su madre ya había muerto, entonces aquellos correos de años atrás se volvían una pregunta aterradora. Si Jennifer realmente desapareció, esas líneas de «estoy bien», ¿las escribió ella de verdad? Por esa sospecha, la desaparición de Jennifer se reabrió. Empezaron nuevas diligencias, y esta vez ya no era un expediente olvidado por una fe frágil. Quedó colocado junto al caso de Marta Cecilia, como una ramificación que podía conducir a una conclusión escalofriante. Marta no habría sido la primera ruptura alrededor de Andreina, sino quizá el hecho que hizo que todo estallara. Mientras las líneas de investigación se expandían, otra vía también se impulsó con fuerza: el análisis psicológico de Andreina. Los especialistas la describieron con indicios de un trastorno de personalidad antisocial, con rasgos narcisistas y tendencia a la manipulación. Lo que subrayaron no eran las etiquetas, sino el cuadro de conducta: falta de empatía, ausencia de remordimiento, cálculo frío, planificación y una necesidad constante de ponerse a sí misma por encima de cualquier límite moral. Esas características, al colocarse junto a la secuencia de acciones para montar una escena falsa y engañar a las cámaras, hacían que muchos sintieran que Andreina no solo reaccionaba por desesperación, sino que estaba dirigiendo la historia a su conveniencia. El peritaje de los dispositivos electrónicos de Andreina también le puso la piel de gallina al público. Los investigadores encontraron en ellos contenido que ella consumía sobre asesinos en serie famosos. No era una prueba directa de un delito, pero se volvió una pieza psicológica, aquello con lo que se obsesionaba, lo que estudiaba, y la forma en que aprendía sobre ocultar, desviar la atención y manipular las emociones de los demás. Después del giro espeluznante dentro del departamento y de la exposición del video falso, el caso dejó de quedarse dentro de los límites de un barrio. Estalló como una verdadera tormenta mediática. La gente lo comentaba en las cafeterías, en las redes sociales, incluso en conversaciones que parecían no tener nada que ver. Cada día aparecía una hipótesis nueva, un dicen que, un detalle exagerado y repetido, a una velocidad vertiginosa. El ambiente social se volvió caótico, porque todos estaban a la vez asustados, curiosos e incapaces de creer que algo así pudiera ocurrir en un departamento común y corriente. Mientras la opinión pública era arrastrada por conjeturas interminables, del otro lado de la puerta de la investigación, todo era más frío y más concreto. Andreina ya no era la hija buscando a su madre frente a las cámaras. Ahora
era vista como el centro del caso, y las consecuencias legales se iban cerrando día tras día. Según la información mencionada, solo el caso de Marta Cecilia ya podría hacer que enfrentara una pena de hasta 40 años de prisión. Y eso sin contar que las acciones de ocultar, desviar la atención y fabricar rastros falsos también podían arrastrar otros cargos, como un lazo que se aprieta en varias vueltas. ¿Cuál detalle te parece más sospechoso? Deja tu respuesta en los comentarios.